Buenas tardes, ¿cómo están? Les agradecemos mucho por su participación en este espacio nuevo que estamos tratando de implementar desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En esta ocasión vamos a dar la presentación de los ganadores de los estímulos de investigación del año pasado, del año 2019. Y pues el primero de nuestros expositores será Jackson Hernando Orjuela Martínez. Um, Jackson es licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la UPTC, en Tunja, y se desempeña como muralista e ilustrador. Digamos que el proyecto que él presentó para ser ganador de este estímulo de investigación eh, se llamó Imaginando el pasado con imágenes de la hora, y es un trabajo investigativo en el que él quería profundizar o pues proponer la creación de material didáctico para la apropiación del patrimonio arqueológico por parte de pues las poblaciones más jóvenes, particularmente los niños, enfocado a tres sitios particulares, que son las tres áreas arqueológicas protegidas que hay en Boyacá actualmente declaradas por el ICANN. Eh, digamos que para poner un poco de contexto, aunque probablemente Jackson va a hablar sobre este tema, él se enfocó en tres sitios particulares. El área arqueológica protegida de Sogamoso, que es el Museo Eliezer Silva Celis, que es también conocido como el Templo del Sol. em, el, el área arqueológica de Villa de Leyva, el Infiernito, y el área arqueológica ubicada en la UPTC de Tunja. Em, digamos que se trata de un trabajo bastante interesante en el que pues Jackson nos va a contar un poco cómo fue su aproximación al campo, por qué fue su interés de trabajar en estas áreas arqueológicas protegidas y pues nada, le damos espacio entonces ahora a Jackson. Buenas tardes. Eh, Muchas gracias por darme el espacio para poder exponer todo el trabajo de investigación que se realizó entre los meses de marzo y noviembre del año pasado, con apoyo pues de bastantes personas, agradecido también con ellas. Pues bien, el trabajo que se realizó con niños de estos municipios, exactamente como es donde se ubican las áreas arqueológicas protegidas, contó con tres grupos. El interés principal es pues que ese acercamiento que tuve anteriormente con ciertos proyectos de divulgación que se llevaron a cabo en estas áreas arqueológicas, eh, se nombraba que o se hacía referencia a la participación de grupos estudiantiles, infantiles, pero en realidad no tenían este material para poder hacer efectivos este tipo pues, de objetivos. Eh, por lo tanto, pues mi propuesta estuvo enfocada, dirigida a crear este material que tuviera también participación de los niños en su creación. Más adelante, pues voy a tratar de explicar cómo fueron estos procesos, cómo se desarrollaron. Por el momento voy a comenzar dando un breve recorrido por las características que hacen tan importantes estas tres áreas arqueológicas protegidas y más o menos como un recorrido histórico por las mismas. Comenzando porque pues, las tres zonas arqueológicas se encuentran ubicadas en los valles interandinos, exactamente pues Tunja, Sogamoso y Villa de Leyva, y la tradición cultural de estas primeras poblaciones del altiplano se remonta a cazadores-recolectores. Cerca de, por lo menos, se rastrea 2000 años de habitación de estos territorios, a lo que posteriormente se le suma pues, las tradiciones nacidas durante la época colonial y la posterior aparición de las tradiciones republicanas. Eh, este tipo, o sea, reconocimiento de estas poblaciones se da pues porque la cultural material llega a nosotros a partir de trabajos en piedra, entre los que se destacan monolitos de gran tamaño también, algunas estructuras también que se encuentran in situ, digámoslo en Tunja y en Villa de Leyva, y herramientas derivadas de la industria ósea y también eh, materiales en Tumbaga y otro tipo de artefactos como ajuares. Mm,
De este periodo muisca se tiene muy en especial consideración sobre las ciudades Sogamoso y Tunja por ser referentes pues, del origen del cosmos en cuanto a la cosmogonía que se tenía en estas comunidades, la relación que tenían los caciques de estos dos lugares, pues representaban las autoridades religiosa y política de la región. Y en el caso de Villa de Leyva, pues se tiene reconocido es que era un cacicazgo independiente de Tunja o de Itamo Sogamoso. Pues especificando, pasamos más bien a narrar algo de los trabajos que se realizaron en cada área y las particularidades de las mismas. Primero, pues empezando por la ciudad de Tunja, las excavaciones en este lugar empiezan en el año 1937. Allí lo realiza Gregorio Hernández de Alba, quien identifica una estructura lítica redondeada que nombra en ese momento el templo de Goranchacha, pues haciendo alusión al mito de Goranchacha y al templo que se hace en su nombre, que está registrado en crónicas. Y luego lo mismo se denota el lugar que es el campus de la UPTC como el cercado grande de los santuarios, pues en este lugar era donde se ubicaba el templo de Goranchacha. Junto a este círculo de delitos se encontró uno de mayor magnitud en la zona norte y una serie de tumbas aledañas a estos monolitos. Entonces, con estos hallazgos, arqueólogos como Gregorio Hernández de Alba y Jorge Eliezer Silva Celis fomentaron las excavaciones y rescates arqueológicos durante la expansión de la Normal Superior y posteriormente la creación de la UPTC, pues en el campus de la UPTC es donde se encuentra esta área arqueológica protegida. Posteriormente los estudios siguieron bajo la supervisión de Jorge Eliezer Silva Celis. Y desde entonces, desde ese momento, las columnas o los litos que conformaban el templo de Goranchacha siguen in situ a la vista, eh, y algunos monolitos encontrados también en sus alrededores se transportaron a lo que se conoce como el Pozo de Unzaúa, Pozo de Donato. Ya entrada la época la década de los 80, se consolida el equipo de estudios arqueológicos liderado por profesores en el momento de la OPTC y investigadores externos como Neila Castillo. Voy a mostrar algunas imágenes de la época de las excavaciones en dichos lugares. Okay. Listo, creo que ya se pueden observar las imágenes. Ok, esta fotografía es exactamente del círculo de monolitos que se identificaron como el templo de Goranchacha en la área arqueológica protegida de Tunja. La excavación pues, que realiza Gregorio Hernández de Alba, y este es el plano que hace pues, de la vista de planta del mismo. Eh, pues como venía diciendo, ya en esta época de los 80 se consolida el grupo de investigación de trabajos arqueológicos, y lo que hacen es mostrar la densidad de ocupación prehispánica del área, pues definiendo también la importancia de todo digamos, de todo este bagaje de ocupación y de transformación del territorio mismo. Pues también se denota que es de larga extensión de tiempo, y allí Neila Castillo, que es una de las investigadoras anexas a este grupo, registra un espacio de vivienda y una estratigrafía definida para esta área. Eh,
este equipo de arqueología también cuenta innumerables hallazgos que realizó y realiza una prospección, caracterización y evaluación del potencial arqueológico durante la década de los 80, lo que condujo a la universidad a que expidiera un acuerdo por parte del Consejo Superior de la OPTC, por el cual se adoptan medidas, cito, para la protección del patrimonio histórico nacional yacente en los periodos de la OPTC. Así es como se logra crear una zonificación arqueológica, la cual vincula terrenos de reserva arqueológica, de alto interés y sin interés y terrenos de libre disponibilidad, lo que también pues permite que no se generen intervenciones que puedan afectar este patrimonio arqueológico presente en la UPTC. De todos estos casi 80 años y más, porque creo que también el año pasado ya han habido hallazgos con la construcción de un edificio para la Facultad de Ingeniería de la UPTC. Se permite el reconocimiento de 38 sitios arqueológicos, de los cuales 12 sitios conforman los tres polígonos del área arqueológica protegida. Son conocidos como los polígonos correspondientes a las excavaciones de Goran Chacha, que es de la imagen que se está en pantalla, La Muela y El Bohío. Este último, pues haciendo referencia a las excavaciones de planta de vivienda que realizó Neila Castillo. Y pues en estos sitios se encuentran un gran número de material cerámico, entre los que se excluyen también el hallazgo de tumbas, o sea, una alta densidad de tumbas y entierros, ajuares que acompañan a los mismos entierros, herramientas líticas, orfebrería, cerámica y pues herramientas óseas, como material malacológico también, que pues denotan también que hubo en diferentes procesos y diferentes momentos de ocupación en el área. Cabe notar que todo este material recolectado de estas excavaciones se encuentran en las instalaciones del Museo Arqueológico de Tuna, que se crean en la década de los 90, pues por la necesidad de salvaguardar estos materiales, pues hasta la primera mitad del siglo XX, el único lugar, digamos, que podía cumplir con esta labor era el Museo Arqueológico Eliezer Silvacelis en Sogamoso. Eh, ya para el área del Infiernito, en este lugar, Eliezer Silvacelis comienza las excavaciones en el año del 73. Eh, Uno de los aspectos fundamentales pues de este lugar es que también se encuentra muy referenciado en las crónicas y de varios historiadores que visitaron el lugar. Este sitio cuenta con la característica de ser un observatorio astronómico, lo describen como un observatorio astronómico, construido por pues la comunidad denominada como Misca, con estructuras de piedra, columnas, que son dispuestas en una asociación regular, y al parecer puede haber sido usado para determinar las temporadas de invierno y de verano, como los solsticios y equinoccios. En este sitio se encuentran también los monolitos de mayor tamaño in situ de la región. Se les atribuyen también los pobladores más tempranos, se denominan los Herrera, con hasta 4.5 metros de altura. Y junto con esto, las excavaciones de Silva Celis también hallan material cerámico, tanto Herrera como Muisca, y herramientas líticas, lo que también pues confirma que, al igual que en las otras ADP, el sitio cuenta con un alto nivel de ocupación y su cronología también se rastrea a más de 2000 años. Allí se realiza también una segunda y una tercera etapa de investigación durante la época de los 70, financiada por Colciencias y por la UPTC, dada la importancia pues, de los hallazgos del Infiernito. Silva Celis presenta al Instituto Colombiano de Antropología e Historia un proyecto de creación de un parque arqueológico y botánico. Eh, los predios de este lugar en realidad en 1980 se adquieren y por parte de la UPTC. Eh, También se realiza una reconstrucción de una tumba dolménica que se encontraba en el lugar. Y pues se le hacen el levantamiento de los monolitos y la reconstrucción pues del observatorio, pues teniendo en cuenta que hacían falta unas piedras pues por la destrucción que fue en tiempos de evangelización. Y
Estas piedras faltantes se ubicaron según los rasgos arqueológicos lo mostraban en su momento, pues a partir de las investigaciones realizadas. Pasando al área arqueológica protegida de Sogamoso, allí se inician los trabajos en el año del 42, casi 2 décadas después de que se anunciaran que ya habían hecho ciertos hallazgos. En 1920, estos hallazgos arqueológicos fueron relacionados en ese tiempo con el Templo del Sol, que también pues estaba reseñado en las crónicas del lugar, y el cual pues en el siglo XVI fue de gran admiración por parte de los españoles, pues por debido a su magnitud. Em, Varios hallazgos de este lugar también fueron confirmados por los historiadores muy reconocidos en su época, como Cayo Leónidas Peñuela, miembro de la Comisión de Historia de Boyacá, y por los historiadores Gerardo Arrula y Carlos Cuervo, quienes también presupusieron que la nación adquiriera estos predios pues por la importancia de estos hallazgos y para pues por eh, que se diera una conservación buena de todos estos sitios. En 1942, el arqueólogo Eliezer Silva Celis con Gregorio Hernández de Alba comienzan las excavaciones del Templo del Sol. Como se ve en la imagen, eh, y otras estructuras alrededor de este Templo del Sol, entre las que se encontraron algunas huellas de poste, material cerámico, óseo, lítico, procedente también pues, de las diferentes temporalidades de ocupación del altiplano. Y debido pues, a la importancia de estos hallazgos, finalmente los terrenos son adquiridos por la nación en el año del 45, y cuando se crea la UPTC, en el año 1953, se adscriben estos terrenos a la universidad. Poco a poco Silva Celis fue orientando la reconstrucción de algunas casas con base en los rasgos identificados en el proceso de excavación y estableciendo analogía con antiguas casas campesinas también. En el caso del Templo del Sol, eh, se dio pues les por sentada la existencia y concordancia con las crónicas debido al gran tamaño de las huellas de poste halladas en el área. Según lo cual, pues por su diámetro, perdón, se trataría de postes de madera de gran tamaño que soportarían una estructura suficientemente grande para ser usada como espacio de encuentros en épocas prehispánicas por las comunidades muiscas. En el 47, pues se adecua una casa en el lugar pues, para apoyos logísticos de los investigadores, para el cuidado de las colecciones y con fines administrativos. Y en 1970 ya se hace la construcción de lo que hoy es el Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis, que anteriormente se llamaba, era el Museo Arqueológico Sudamox. Eh, este es el Templo del Sol, la reproducción que se hace pues basado en los planos que hace Eliezer Silva Celis y pues en las observaciones que se hacen de las huellas de poste en el lugar. Finalmente, pues ya cerrando como este pequeño recorrido por esos trabajos arqueológicos y estos rescates que se hicieron en cada una de las áreas arqueológicas protegidas, viene ya la influencia de los museos en cuanto a sus esfuerzos por, digámoslo así, conservar, por salvaguardar y sobre todo lo que nos interesa en este momento, pues con apoyo al proyecto, era la divulgación que se estaba llevando a cabo en cada una de estas instituciones, museos, y cómo se estaba dando estas dinámicas, pues también en un recorrido más o menos que hice de revisión de archivo de 15 años atrás, y así es como pues voy a tratar de dar así más o menos un breve repaso de las políticas de museos y cómo por este mismo medio se gesta la red de museos por parte de la UPTC. Em, Pues los museos, desde su fundación con el Museo Nacional para pues forjar una identidad nacional, eh, desde ese tiempo el ideal
era tener como un archivo de memoria, poder generar un archivo de memoria. Con los cambios y revoluciones ideológicas y las transformaciones sociales, da cabida también a que minorías étnicas y de la diversificación de los campos de especialización de los mismos museos se dieran luz y se diera cabida a otro tipo de exposiciones y abriendo la posibilidad también a visualizar la riqueza cultural del país, pues ya que se reconoce en la Constitución del 91 que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Lina Pradilla, una de las pues, impulsoras de varios proyectos y de varias investigaciones en la UPTC, habla que pues, la importancia de involucrar a otros sectores sociales buscando la reivindicación de grupos marginados donde se exponen historias de adaptación, crisis y conflictos. Eh, ya en el año 2005, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia avanza un paso más en las políticas de conservación del patrimonio y promoción de la cultura a través del acuerdo número 41. En su artículo número primero, el Consejo Superior Universitario acuerda la red de museos de la UPTC, integrada por instituciones y museos existentes y los que se pudieran crear en algún futuro. Es así como se integran a esta red de museos el Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis, el Parque Museo Arqueológico de Tunja y el Parque Museo Arqueológico de Munquira, el Infiernito, encargados pues actualmente también de las áreas arqueológicas protegidas. Dentro de estas, las declaraciones también de las áreas arqueológicas protegidas, se encuentra el uso de planes de manejo arqueológico de divulgación, entre los cuales pues los que se encuentran en los archivos del Museo Arqueológico de Tunja y de Sogamoso, se tiene muy en cuenta este factor de divulgación y de pedagogía. Casi como varias tesis que también tuve la oportunidad de leer en este archivo del Museo Arqueológico de Tunja, en el cual se percibe un afán por integrar un componente pedagógico a estos proyectos con un enfático interés en las comunidades escolares. Pero en realidad, pues muchos de estos proyectos no se llevaron a su desarrollo. Entre estos objetivos y compromisos de los museos, dentro de los planes de manejo arqueológico, resaltan los concernientes a la divulgación y se puntualizarán a continuación pues los que me parecieron a mi criterio de los más relevantes en su momento. Eh, en, el, en la ciudad de Tunja, en el campus de la UPTC, se realiza en el año 2002 o se acuña más bien el término de aula abierta, aplicando al Museo Arqueológico de Tunja, que coincide con los espacios del campus de la UPTC, y Elena Pradilla lo describe, este mismo espacio de aprendizaje donde se recorre el tiempo y el conocimiento y podamos redefinir las sociedades que han formado la historia culta, lo que nos construye y seguramente se refleja en el pensamiento y las costumbres de hoy. Bajo este concepto, se desarrolla uno de los proyectos más significativos, como dije antes, que se denomina Universidad y Cultura, 2000 años produciendo saberes, y que también se le llamó Museo Abierto, UPTC. Esto también fue resultado pues, de la preocupación de los investigadores por el agresivo avance de la infraestructura de la universidad, que amenazaba con la destrucción indiscriminada del patrimonio. Este problema pues, ya se había visto también en épocas anteriores. Y en este proyecto se denota o se evidencia también la participación interdisciplinar de varios estudiantes de la UPTC, de administrativos también, y pues del público en general, que acudieron a una jornada de sensibilización en realidad sobre este legado y sobre el valor de este patrimonio que se encontraba inmerso en territorios de la UPTC. En la imagen se puede ver una de las actividades que se llevó a cabo, que fue la reproducción de una estructura lítica en lo que es hoy la Plaza Camilo Torres. Eh, Esta colaboración interdisciplinar y también se dio con la puesta en paralelo más o menos de los saberes del hoy, de las disciplinas del hoy, con los producidos a lo largo de la ocupación del territorio.
También se contaron con guías y también se tenía dentro de ese proyecto material divulgativo impreso, folletos y demás para el respaldo pues de este tipo de actividades. Eh, en Sogamoso, lo que se lleva a cabo para esta divulgación de este patrimonio arqueológico son una serie de talleres a lo largo pues de su accionar también pedagógico, eh, con los cuales se reúnen grupos y se llevan a cabo desde el estudio de la iconografía, desde también el estudio de objetos presentes en la colección, ya que, pues, que este museo contiene una de las colecciones más ricas. Eh, También como del pensamiento que tenían este tipo de culturas, allí también se realiza la celebración de la fiesta del Guan en el solsticio y se tienen ciertas conversaciones sobre la economía, el trueque, el intercambio, la fauna prehispánica y el viaje al otro mundo, como la muerte, eh, y cómo se concebía esta muerte en estas culturas prehispánicas. Finalmente, para Tunja, como de los proyectos que han vinculado a la imagen como herramienta para poder entregar a la sociedad este tipo de investigación, este tipo de conocimiento que ha surgido de las investigaciones en las áreas. Se realiza la exposición a cielo abierto Cercado Grande de los Santuarios. Eh, Este proyecto se ajusta como uno de los antecedentes de mayor importancia y como medio de divulgación acompañado también de varios textos pequeños descriptivos, que traducen de alguna manera de este lenguaje técnico arqueológico a un lenguaje mucho más amigable. Eh, Esta exposición, la que también tuve pues, la oportunidad gratificante de participar y apoyar, contaba pues con ciertos momentos para poder demostrarle la riqueza en cuanto a material e historia que se encontraba pues posterior a 80 años de excavaciones en este lugar. Ya hablando de el Infiernito, pues al ser, eh, se integra más bien a una dinámica también de, mm, de, ¿cómo se diría esto? Es del turismo, exactamente. Pues en el área de Villa de Leyva cuenta también con respaldo de la alcaldía para la red de Museo de Alto Ricaute y allí pues lo que se hace es la creación de un guión museístico pues para la exposición de los objetos que se encuentran in situ. Eh, Eso es más o menos a grandes rasgos eh, lo que es un recorrido histórico y lo que es también eh, los esfuerzos y las actividades que han desarrollado estos museos encargados de las áreas arqueológicas protegidas para la divulgación de este patrimonio. Finalmente, pues ya pasamos a las consideraciones teóricas que se encuentran respaldando el accionar de este proyecto de investigación y manejamos perfecto, o sea, manejamos exactamente el concepto de la imagen didáctica y de la apropiación social del patrimonio. Esta imagen didáctica pues acude a que en las exposiciones permanentes de los museos y pues de las opciones in situ en las que se encuentra en, digamos, Villa de Leyva, el lenguaje que utilizan las fichas y los materiales expositivos son de alguna manera muy rígidas para que las lleguen a entender o tengan un hilo conductivo que promueva el entendimiento de más allá de la mera exposición de los objetos. No estoy diciendo que pues estas exposiciones sean obsoletas, sino que más bien lo que se pretende es apoyar este tipo de exposiciones y
que sirva así como algo así como un motor externo para poder enlazar todo el bagaje técnico y cultural que han tenido las comunidades habitantes de estos territorios. Eh, Como estaba diciendo, entonces, eh, la imagen didáctica tiene ciertas características y entre ellas cuentan que es de alto contenido narrativo. También tiene que tener o concede al niño la oportunidad de una interacción y pues que se encuentre, digamos, en una horizontalidad en cuanto al lenguaje gráfico. Por eso hay que tener en cuenta pues las edades en las que se manejan o las edades de los grupos con los que se está manejando este tipo de imagen didáctica. Eh, Esa imagen didáctica también describe el uso de la gráfica en medios ilustrados como libros, cartillas, panfletos, entre otros, y permitiendo que la imagen amplíe más allá sus capacidades de lo mostrativo, convirtiéndose en un texto visual de alto contenido, que es lo que pues propone María Caso y Costa y Moles en el 91, y que pues que produzca un grado de asimilación mucho más alto por parte de los estudiantes o receptores en el campo de la comunicación visual. Eh, estas herramientas artísticas para la divulgación también se vinculan con el concepto de apropiación social del patrimonio, que actúa pues como eje fundamental del proyecto. Desde las políticas culturales se promueve la apropiación social del patrimonio y se propone como un accionar primordial sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia del patrimonio cultural y además como reserva de la memoria y un sustento de la identidad. Eh, o sea, estos conceptos son los que más o menos dan la guía, marcan la pauta para el desarrollo posterior de los talleres. Son una serie de 3 talleres que se realizan con niños, eh, pues de preferencia que habiten. Voy a retirar un poco la imagen para continuar después. Para pues, la selección de 3 grupos de niños entre 10 y 12 años, seleccionados exactamente de instituciones educativas cercanas a las áreas arqueológicas protegidas. ¿Con qué fin se hace esta selección? Es para que los niños reconocieran en su propio territorio y en su propia cotidianidad los años de ocupación de un pueblo que pues ahora está convertido en legado y en patrimonio. El diseño de estos 3 talleres eh, que actúan bajo el nombre El pasado tiene algo que contarte, se dividen en 3 momentos. El primero, un momento de diagnóstico, en el que se busca pues evaluar la cantidad de conocimientos que tienen los niños, que poseen los niños sobre estas áreas arqueológicas, eh, o qué tipo de concepción tienen los niños sobre los habitantes de su mismo territorio. Eh, entonces, este diseño del primer taller lo que pretende es caracterizar este nivel de conocimientos que tienen los niños y se contó exactamente para eso con 2 herramientas. La primera es un cuestionario, un pequeño cuestionario, con temáticas definidas que eran la vivienda, el vestido, la alimentación y las actividades cotidianas, y las herramientas pues, de las cuales hacían uso estos habitantes, estos antiguos habitantes del territorio. Y como segundo momento se quería gestionar un espacio de creación artística en los cuales los niños pudieran ofrecer su visión exactamente de estos habitantes y de sus actividades. Mm, Como resultado de este primer taller, lo que se obtiene es eh, un acercamiento a que los niños no conciben
un arquetipo del indígena, del antiguo habitante, muy sacado de estas representaciones del taparrabos y el penacho, así muy occidentalizado y también muy recreado en cierta, digamos, en la concepción social así muy popular. Y también se describen eh, cómo se descubre más bien cómo ciertos niños sí tienen cierta información que se hace eh, muy específica de los comportamientos y de los materiales, de las herramientas y del constante pues de transformación del territorio que tienen. Eh, Como algunos ejemplos, se encontraron que lo que más se reconoce es la construcción de la vivienda, que ellos lo denominan coloquialmente chozas, pero que pues nosotros lo conocemos como bohíos, esas construcciones de embareque y, y madera para pues, la construcción de las estructuras habitacionales, sobre todo pues obviamente por los niños que acudieron al taller en la ciudad de Sogamoso, donde pues están presentes las reproducciones de este tipo de estructuras, como la que se encuentra también en Tunja, nombrada el Sujusimuy. Reconocen actividades como la cacería, reconocen actividades como eh, enterrar a sus muertos también, y sobre todo, como que se extraña, también reconocen la guerra, los enfrentamientos bélicos, digámoslo así, como también los intercambios, como pues base también de la economía. Eh, en cuanto al vestido, pues sí hay un desfase también, como lo que hablaba anteriormente, lo que no se presente, no se pretende es cuantificar este tipo de respuestas que daban los niños, sino más bien cualificar de en qué medida estaban cercanos o cuántos aciertos tenían más bien, relacionándolo pues paralelamente a las investigaciones que se han realizado en las áreas arqueológicas protegidas. Eh, el análisis de estas respuestas, comparado también con la parte gráfica, eh, o este factor artístico, nos lleva a que se pueda complementar de alguna manera estas respuestas de los formularios, que no solo sea pues esta parte textual. Y aquí es donde entra la teoría de Víctor Lowenfeld y W. Lambert, pues en su libro del desarrollo de la capacidad creadora, ellos tienen unas categorías en las cuales se demuestran, pues estaba hablando exactamente de la relación que tenía el uso del cuestionario con las representaciones artísticas de los niños, pues de una manera complementaria, también para poder analizar mucho mejor las respuestas de los niños. Se evidencia que en realidad muchas de las respuestas escritas no estaban contenidas también en lo que ellos quisieron graficar. Em, Aquí entra, pues, como decía, la teoría de Lowenfeld y Lambert en el desarrollo de la capacidad creadora, de cómo los niños entre 9 y 12 años se encuentran en una etapa que él denomina el comienzo del realismo, en la que el niño se preocupa por incluir detalles y realiza un esfuerzo por distinguir los objetos haciendo uso de la forma y el color. Eh, lo cual también pues, esto lleva a identificar cuáles son los focos de atención del niño y cuáles elementos de la composición desea pues, resaltar debido a la importancia que el mismo niño le confiere. Hay que precisar también pues, en este momento que la capacidad, digamos, gráfica que tienen los niños, eh, muchos son ápticos y otros son no ópticos, es decir, unos sí hacen una representación muy visual de lo que quiere representar, muy naturalista, mientras otros más bien son más dados a la sensación. En algunos dibujos que realizaron los niños, se da cuenta
de elementos como eh, a herramientas, la forma de vestimenta, la forma en que conciben ellos las viviendas, también cómo conciben el espacio, ¿sí? Pues creo que aquí tengo un par de imágenes de esto, voy a pasarlas. Mm, no sé si ya sea posible verlas. Listo. Eh, pues aquí vemos los grupos de niños que participaron en estos talleres creativos y algunos de los resultados, como lo decía antes, se encuentra pues herramientas como eh, flechas, punzones, también se encuentran cuchillos, instrumentos musicales que aunque no hagan referencia exactamente a los usados en este periodo cultural, eh, sí tienen conciencia de que practicaban algo mucho más allá de la mera supervivencia en el territorio. Este particularmente el lado inferior derecho de sus pantallas, que es un nave y un chamán, me pareció muy particular, pues porque ya también incluye otra información que traía de antemano los niños y por eso también se decide que estos niños se reúnan en grupos como para discutir entre ellos mismos, que se forme una especie de foro y estos niños puedan participar desde su individualidad, pero pues también desde un colectivo y puedan llegar a conclusiones mucho más amplias, digámoslo así. Eh, ya teniendo en cuenta este tipo de representaciones, lo que se hace en segunda medida es las visitas a estas áreas arqueológicas protegidas, con el apoyo también de guías pues, especializados, que son personal de los museos, y pues con un lenguaje apropiado para los niños. En estas visitas, lo que se pretendía era que los niños confrontaran sus respuestas dadas pues en las representaciones gráficas y en los cuestionarios, y así despejar dudas, pero también crear nuevas. ¿A qué me refiero? Mucha parte de las exposiciones uno piensa que está haciendo un material para los niños, pero no tiene en cuenta la opinión de ellos y muchas de las veces se piensa que está clarísimo o que el objetivo está cumplido, que es muy contundente y los niños pues ahí es cuando toman la voz y pueden afirmar y pueden contradecir también qué partes de estas exposiciones en realidad no están cumpliendo con su objetivo de transferir este tipo de conocimientos. Eh, ya después de estas visitas guiadas a las áreas arqueológicas protegidas, se hace una reunión pequeña con ellos, eh, se, pues es una conversación muy amena, muy sencilla, para que los niños expongan qué fue lo que más les impactó, qué tuvo más relevancia para ellos y qué en realidad fue lo que les causó mm, confusión. Eh, finalmente, pues, para poder empezar a hacer el diseño en sí del material didáctico y poder incluir, digamos, de alguna manera, este tipo de visiones que tienen los niños, como si ellos mismos hicieran material para otros niños. Eh, pasamos entonces exactamente al momento del diseño y la creación de, de los materiales didácticos ilustrados, en el cual, pues primero se hace una selección de los contenidos y lo que se tiene en cuenta, pues aparte de los comentarios de los niños,
es que obviamente les impacta mucho lo visual. En este caso, pues en Villa de Leyva, la altura de los monolitos, las estructuras. En Tunja, pues al no tener una monumentalidad tan grande en cuanto al templo de Goranchacha, pero sí la opción de poder verlas en las réplicas y las representaciones gráficas en la exposición a cielo abierto. Y en Sogamoso, pues las piezas en realidad contenidas en la colección y el tamaño de la reproducción del Templo del Sol. Eh, entonces se tiene en cuenta en realidad que capturan en realidad estas características específicas de cada área arqueológica protegida, que es como santuario, templo y como observatorio. Eh, Esto es lo que se pretende llevar también como insumo para realizar los contenidos escritos, que son cortos, sencillos, con un lenguaje más bien muy aprensible. Y junto a él se tiene pensado la parte gráfica. Esta parte gráfica está pensada pues en optimizar el espacio. Y es muy difícil tratar de exponer todo el bagaje investigativo, de exponer todo este tipo de conocimientos que surgen de las investigaciones y de las excavaciones de los rescates. Entonces, pues lo que se pretende más bien es poder tener en cuenta esto que Lowenfeld exponía, que es el uso del forma para resaltar ciertos elementos y ciertos momentos del desarrollo técnico y tecnológico y cultural de estas comunidades. Eh, de esta misma manera se piensa entonces un tiro, un front, en donde se da una breve introducción a lo que son los procesos de ocupación por parte de los grupos Herreras y Muisca, dividido en tres momentos o tres periodos, eh, que son el Herrera, Muisca temprano y Muisca tardío. Estos periodos pues ya están siendo concertados en estudios arqueológicos del Altiplano Cundiboyacense, y las fechas especulativas se toman del libro de José Rodríguez, y Chipchas, Hijas del Sol y la Luna de los Andes. Eh, También para cada periodo cultural se incluyen elementos representativos de cada periodo, como objetos cerámicos, orfebrería, herramientas líticas, herramientas también óseas, pues debido a la importancia de la industria textil para estos grupos, como el MISCA, y que configuren un relato que demuestre pues, el desarrollo y la elaboración cultural y técnica, como yo lo había dicho. Em, los datos relevantes de cada área arqueológica protegida eh, los ponen por encima de meros espacios habitacionales, y muestra también que se realizan diferentes actividades y costumbres que son muy simbólicas y que aumentan aún más como esta riqueza de realidad de los pueblos. Lo que se pretende es que se valore y que se apropie este tipo digámoslo así, de legado. Entre los referentes visuales que se utilizaron pues, para la creación de este material se encuentran objetos, partes de las colecciones de los museos, que en pantalla se pueden ver una olla de tipología riera, una copa muisca y un boceto que se hace pues, primordial en cuanto a la morfología humana, eh, que se tiene en cuenta mucho el análisis que hace Diego Carrizosa Posada en su libro La cosmogonía chipcha en la obra de Luis Alberto Acuña, ya que pues, es un insumo base pues, por el trabajo iconológico, iconográfico que hace Carrizosa sobre pues, la obra de Luis Alberto Acuña, eh, demostrando cómo él se interesa también por la iconografía y la cosmogonía muisca,
y lo que permite también tener una visión plástica que aporte en su momento la identidad del desarrollo de este material. Las representaciones de los Herrera y Muiscas también se basan en Carrizosa, y donde narra cómo Acuña se influencia por el movimiento muralista mexicano, reivindicando los pueblos americanos, y desarrolla una visión del canon muisca basado en el estudio de las formas y tipos étnicos y de la fisionomía anatómica mestiza. Estos rasgos pues, se encuentran también impresos de manera esquemática en, en piezas antropomorfas que reposan en los museos. Y finalmente se da este resultado. Aquí hay algunos fragmentos de, del material didáctico ilustrado, eh, en el que se muestran pues, las herramientas, en el que se describe a grosso modo cuáles fueron las características de estos periodos de habitación, y las actividades que se realizaban en cada una. Esto a modo de introducción, pues ya que en realidad tenían en común que se pertenecían a una misma cultura, pues obviamente no dejando de lado que tienen sus especificidades y sus características propias de cada lugar. Mm, Estas representaciones de los objetos sí no se pensaba en alejarlos de alguna manera de una representación naturalista, para no caer también en falsos históricos de alguna manera, en que se visionara en realidad las características físicas eh, de los objetos, y pues también todo ese contenido del hacer también por parte de estos pueblos. Y así también surge la creación de las ilustraciones para cada área arqueológica específicamente. En estas pues se pueden denotar lo que en algún momento se conoce como el Observatorio Astronómico del Infernito en Villa de Leyva, en el que José Rodríguez describe los rituales de fertilización y observación astronómica pronosticando ciclos climáticos debido a la poca publicidad del Valle de Villa de Leyva. Entonces ahí también pues se integra de alguna manera en este tipo de gráfica ese recorrido también que se tiene en cuenta del sol, las sombras que se proyectan, las formaciones líticas y la relación que se tiene con la práctica de la agricultura. En cuanto a Sogamoso, se encuentra pues ya el Templo del Sol. Este tipo de enterramientos se tiene reconocido como un sitio de peregrinación, pues la magnitud de la construcción en relación a las construcciones que estaban a su alrededor, y se integran también así muy sutilmente algunos objetos como un ajuar, que se encontró una figura votiva, y el plano que había realizado Aurelio Cervantes de la misma construcción. Finalmente, en la ciudad de Tunja, un área arqueológica protegida de Tunja, cerca de Gran de los Santuarios, se tiene en cuenta los diferentes tipos de enterramiento, pues ya que pues, la densidad de tumbas que se encuentran en el lugar, pues nos llevan a pensar que exactamente este lugar era un sitio ritual de enterramientos, y pues dada la misma también la importancia de este lugar, pues por la cantidad de elementos que se encuentran relacionados con los entierros. Entonces, esta visión de la muerte que se tiene también. Eh, ya creo que con esto se, se consolida el trabajo que se quería realizar. Estas tres representaciones se llevan al ser niños, los grupos de niños nuevamente, para que pues, hagan una observación y hagan algún tipo digamos, de evaluación del material, una realimentación. Y lo que se obtiene es un segundo momento de gráfica, en el cual los niños exponen también qué elementos les han sido como
de más impresión, los más contundentes que han tenido, y se observa que cambia totalmente a lo que se había observado en las respuestas del cuestionario inicial diagnóstico. Estos materiales también contienen en su reverso un póster, un mini póster, pues como para que tenga una funcionalidad mucho más allá del folleto, porque, no sé, por dinámicas actuales, este tipo de, de materiales son de un solo uso y se desechan de alguna manera. Entonces, esto empleaba un plus más bien también a, a estos materiales de uso didáctico. Eh, Creo que ya con esto finalizo más de todo la exposición de lo que fue este trabajo, y pues agradeciendo también a todos los que me colaboraron con el desarrollo, con la guianza, con la asesoría también, a los directores de los museos. Eh, y muchas gracias también pues por estar observando la transmisión. Sí, ya pasó aquí a que preguntas si hay. Ujú. Listo, ¿puedo hablar? Listo. Bueno, muchísimas gracias, Jackson, por la exposición de ese trabajo, pues tan arduo que se realizó en todas las áreas protegidas de Boyacá. Digamos que, pues, basado en esta exposición, hay algunas preguntas que han surgido. Eh, pues les recordamos también a la audiencia, a quienes nos están viendo por las redes, que pueden hacer sus preguntas a través del, de la transmisión de Facebook y así pues podemos pues dialogar un poco más con nuestro expositor Jackson. Yo tenía una pregunta que pues me causaba curiosidad al ver el tema. Ya al ver un poco más el desarrollo de la exposición, pues le quedó un poco más claro que pues usted hizo parte de algunas, de la producción de algunas piezas visuales para la UPTC o pues que estuvo ahí en el proceso. Me gustaría saber pues cómo fue ese proceso de enfocarse a trabajar pues además en tres áreas protegidas que pues tienen, como usted lo expuso, sus particularidades, o sea, de dónde salió el interés, y tal vez cuáles fueron los retos más grandes para poder desarrollar esta investigación. Bueno, en realidad surge la inquietud, pues ya como habías mencionado, de una colaboración que tuve con un proyecto de puesta en valor de la área arqueológica de Tunja, en el cual participé también como ilustrador. Y desde ese punto, en realidad yo lo acepto, no tenía mucho conocimiento sobre pues este valor arqueológico y patrimonial de este sitio, a pesar de que ya llevaba pues caminando por este territorio los 5 años del pregrado que estaba realizando en esta misma universidad. Y por eso mismo también pues surge como ese afán de colaborar, de poder ser partícipe de, de que la gente de la comunidad misma eh, tenga en conciencia que ese tipo, ese territorio eh, tiene un bagaje histórico mucho más antiguo que lo que narra la historia legítima, digámoslo así, que hacen la cual promueve las instituciones educativas, y pues también en apoyo a la identidad y a la soberanía como habitantes de este territorio. Eh, en realidad, el reconocer que habían las tres áreas arqueológicas protegidas en Boyacá, pues me lleva a retarme a mí mismo y decir, pues en realidad no puede ser que solo se siga teniendo en cuenta este área de Tunja, sino que se vea todo el potencial patrimonial que tiene el departamento de Boyacá.
Además, pues porque en realidad estos tres lugares marcan, digámoslo así, hitos en cuanto al desarrollo cultural. Y finalmente, pues poder integrar a los niños es lo que pienso es el primer paso. Por eso mismo, de alguna manera no me llegué a arriesgarme tanto tampoco porque pues no soy arqueólogo, no cuento también con este tipo de, de especialidad académica, pero pues sí contaba con el apoyo de profesionales y de expertos en el tema. Entonces, pues esto fue lo que dio forma a esta propuesta y pues que desde exactamente desde la gráfica, que es a lo que dediqué mi trabajo y mi esfuerzo, poder participar de alguna manera en este, no sé cómo decirlo, es una necesidad básica para poder generar en realidad eh, identidad. Ujú. Eh, digamos, em, a mí me parece muy interesante su trabajo y le quería preguntar una cosa, y ya pasamos a las preguntas de los espectadores, y es la imagen que usted utiliza del sol. Me parece bien llamativa porque digamos que es como constante en las ilustraciones que hizo. Digamos, cómo llegó a determinar que fuera esa pieza, y también un poco, pues en términos más, no sé si artísticos, pero cómo determinó usted, digamos, las paletas de colores que utilizó para la producción de sus piezas visuales. Es decir, usted nos contó que tuvo, pues, o sea, que lo hizo con base en los talleres que hizo con niños, pues, de zonas cercanas a las áreas arqueológicas, pero digamos, ¿esa paleta de colores la eligió usted o tal vez fue como en apoyo con ellos o cómo fue ese proceso para como esos detalles ya más artísticos de las piezas? Exactamente lo que tuve como, digamos así, como insumo para poder realizar la parte gráfica, fueron elementos que representaban los niños y hay que tener en cuenta que no se tiene en ese momento, o sea, o no se puede tomar al pie de la letra todo lo que están dibujando, pues son maneras de las que ellos están expresando este tipo de elementos. Pero lo que sí tomo es la idea, es más o menos hacer lo que el significado. Ujú, Eso es lo que pues, lleva más o menos un análisis iconológico, eh, pero también pues rescatar de estos dibujos, tomarlo como lo que más les representó a los niños, lo que más tuvo impacto para ellos y llevarlo a este tipo de gráfica. Me basé mucho en el libro que nombraba de la cosmogonía chibcha en la obra de Luis Alberto Acuña, que ujú. hace Diego Carrizosa. Es demasiado completo y además que Luis Alberto Acuña ya tenía un bagaje, también tenía un recorrido de análisis de esta iconografía y los astros en realidad eran uno de los elementos más representados en la obra de Acuña. De ahí que tomé también cierta importancia pues en la cosmogonía y en todos estos, en las, en los relatos míticos que pues que quedan también en los, en las crónicas. Eh, Se tiene en cuenta pues a los astros como estas divinidades representadas, ¿no? Eh, de la paleta de color también pues me basé en los cuadros del Panteón Muisca de Acuña y en ciertas partes del libro tienen muestras de piezas antropomorfas o morfas que dan también luz de cómo podrían
ser representadas este tipo de objetos. Em, la paleta de colores, pues como decía, se tomó también por parte de estos cuadros y en relación también como con elementos que ellos utilizaban, piedras, oro, huesos. Eh, y pues los objetos que tuve la oportunidad de ver en las colecciones presentes en los museos, pues tuve de primera mano la posibilidad de verlos. Y pues eso me dio un gran impulso también para poder realizar este tipo que tengan más alcance más allá de la estantería, digamos así, que en la que estaban inmersos estos objetos. Eso sería así más o menos como los referentes y las decisiones que tomadas a partir de los talleres para la creación de este tipo de gráfica. Súper. Y digamos, bueno, ya entrando a las preguntas que nos han hecho algunos de las personas que están viendo la transmisión, Laura Cabeza nos pregunta, ¿qué planes tienes para el producto artístico y pedagógico? En realidad lo que se pretendía era difundirlo en eventos, como dije, eh, en sí el material solo es una introducción, es un introductorio. No puede funcionar como muchos lo creen, que una visita al museo llegue a comprender uno la magnitud del pensamiento eh, o cosmogonía también de los pueblos y de las comunidades prehispánicas, pero sí lo que se pretendía era darlo como un, digamos, un obsequio, como un souvenir también, como para que se le dé ese valor agregado del objeto y no sea tan solo un elemento informativo, ¿sí? Que, como lo había dicho antes, se pierde de alguna manera importancia para el poseedor y entonces, pues lo ideal era que, no sé, pues, en eventos y en apoyo a otras jornadas pedagógicas, otras jornadas de divulgación de los museos, se pudiera eh, entregar este tipo de material o también, pues, ya acudiendo obviamente a las dinámicas digitales de ahora, pues poderlo colgar a redes y a sitios institucionales con, pues, con la aprobación del ICANN. Igualmente todo está debidamente referenciado, que es la beca de investigación y con sus logos respectivos. Eh, el plan era ese, como apoyar a los eventos que fomentaran esta apropiación, pero pues como vemos ahora, eh, el impedimento más bien es grande para poder hacer este tipo de reuniones, para que se sigan dando este tipo de actividades. Entonces yo creo que por el momento también sería óptimo poder eh, hacerlo circular por medios digitales. Eh, se han hecho varias impresiones, muchas se han entregado y pues igualmente los archivos están para su reproducción también. Ese sería más o menos lo que tenía pensado en algún momento. Ujú. Bueno, digamos que aquí tenemos otra pregunta por parte de uno de nuestros espectadores virtuales. Em, Nos dice Sergio Maldonado, pregunta, ¿por qué un licenciado en artes plásticas se interesa en desarrollar su trabajo en el campo de la arqueología? Un poco pues preguntando sobre lo que le había preguntado hace un poco, hace un poco de tiempo antes, y qué motivos lo llevaron a desarrollar este proyecto. Pues digamos, se relaciona un poco con lo que me preguntado ahorita, pero pues como para responder la inquietud de Sergio. Pues redondeando, sí, en realidad yo creo que las artes como tal, como expresión humana, siempre han estado relacionadas con manifestaciones sociales, con manifestaciones de tipo cultural, y la arqueología en realidad, eh, más allá de ser esta disciplina que pues también tiene sus rigideces, tiene su argot y tiene su accionar, eh, podría fusionarse de una manera interdisciplinar
para poder colaborar en realidad con este afán de promover la cultura. ¿Qué es lo que sucede con la arqueología? Pues que la arqueología tiene sus informes, tiene sus modos de recaudar información, de rescatarla, y está pues perfecto para otros arqueólogos, pero entonces, ¿qué sucede cuando este tipo de información y este tipo de conocimiento queda varado y sepultado en archivos y no está, digamos, a la mano también para la sociedad en general? Pues se está perdiendo mucho porcentaje de lo que se está realizando en campo. Eh, Como lo decía antes, yo no soy arqueólogo, no tengo pues mucho experiencia con esto, ¿no? Pero sí, con la participación en estos proyectos surge la curiosidad, y me parece importante también que se reconozca este tipo de manifestación histórica, también cultural, que pues ha sido relegada de alguna manera, se le ha quitado legitimidad, se reconoce más bien como conocimiento popular, y por ese popular se desmerita. Y pienso que pues desde mi capacidad de crear gráfica, pues podría apoyar de alguna manera estos afanes que tienen muchos arqueólogos y muchos antropólogos, muchos estudiosos de este tipo de manifestaciones. Eh, También fue pues como por azar del destino que yo tuviera la posibilidad de ingresar a trabajar al Museo Arqueológico de Tunja como pasante, y fue así como despertar una apertura a muchas cosas. Como decía, ya llevaba 5 años en la universidad y no había tenido conocimiento de que estaba pisando el mismo territorio que habían pisado hace muchísimos años, eh, pues ancestros, digámoslo así. Y pues fue como el punto de ignición, digámoslo así. Ya en estos momentos, pues ya un proceso mucho más personal, y eso es como, en conclusión, todo ese afán por poder participar de este tipo de trabajos. Súper. Em, ya pasando a otra pregunta de las que nos hacen las personas que están viendo la transmisión, Andrés Villa nos pregunta, ¿qué tipo de población infantil recibió los talleres y si en algún momento de la investigación ellos se autorreconocieron como población descendiente de los muiscas? Mm, los grupos se seleccionaron exactamente como eh, niños de entre 10 y 12 años, exactamente porque en este momento es donde, como el currículo lo demanda institucional, que se empiecen a impartir las clases de historia, ¿sí? Eh, Se pretendía que fueran pues de las áreas aledaños a las áreas arqueológicas protegidas, para que se reconocieran en su cotidianidad que exactamente es este mismo territorio que estaban pisando, también lo habían pisado sus ancestros, pero también eh, porque se pretendía alimentar también la posición de la institucionalidad, digámoslo así, de los colegios y de estas instituciones. Eh, por lo que también se propuso que estos niños fueran sacados del aula, ¿sí? El aula está exactamente en estas áreas. El aula está presente en el territorio. Eh, Esta pregunta de si se reconocían exactamente descendientes es difícil porque, pues, en realidad, hasta ahora sí, lo que se pretendía con el proyecto era un vistazo, un primer contacto con, pues, con todo el conocimiento. Más bien se pensaba era en que todo el material investigativo se pudiera entregar a los niños, pero entonces no se tuvo en sí como principal objetivo que los niños se reconocieran también como herederos, digamos, de alguna manera genética o algo así de los, de los habitantes. Lo que sí parte es que pues, la apropiación social del patrimonio lo que conlleva es a que si se hace uno poseedor de ese patrimonio, directamente está ligándose
con estos antiguos habitantes. Sí, es de propiedad de pública, sí es de todos. Y yo creo que de esa manera lo que las personas pueden hallarle valor a esta riqueza patrimonial. Y yo creo que los niños en algún momento sí cambiaron su visión eh, de que era el indio y el indio ignorante y el que solo hacía las cosas por sobrevivir. Entonces, en ese punto yo creo que fue más bien eh, como la suma a los valores y al sentirse habitante de un espacio y territorio. Ujú. Eh, Muchas gracias. Eh, Andrés Villa nos pregunta de nuevo, usted como artista, ¿qué atributos simbólicos observa que contiene la semiótica muisca? Eh, pues en realidad todo el tiempo que había observado es que es una simbología muy esquemática, que en realidad el interés no era una representación naturalista de lo que pasaba en su alrededor, sino que tenía una profundidad mucho más allá de, de ese afán estético que tiene uno de que la cosa sea bella, de que en realidad tenga un impacto visual mucho más grande. Para mí lo tiene, pero pues no sé, culturalmente también se ha tenido jerárquicamente valorado las representaciones estéticas, teniendo pues referentes occidentales, europeos. Y yo creo que en estas características que poseen estas figuras y las representaciones, todos los objetos culturales también que puede tener en mi campo de observación, llevan esa que se pueda evidenciar un afán por describir el mundo y sus comportamientos, por entenderlo también. Eh, pues como decía antes, no, en propuestas personales, en caminos personales que he emprendido, he estado analizando más bien la fauna, la representación, la fauna simbólica, y lo que me ha dado este tipo de análisis es que la trascendencia que se le dan a, digamos así, a la imagen, como la tenían en algún momento, eh, no sé, los españoles con el uso de la evangelización por medio de la imagen también, es que hay un potencial oculto en todo este tipo de cosas. Para poder llegar a entender, pues ya que tenemos en cuenta que no hay un lenguaje escrito que hubiera podido trascender el tiempo y llegar a nosotros como documento. Entonces la imagen en realidad posee este tipo de características, es el documento que dejaron para poder ser analizado, para poder postular, para poder curiosear, para poder eh, tener un acercamiento mucho más profundo. Eh, en cuanto, eso es cuanto más bien lo iconológico y lo iconográfico, pues como ya lo había dicho, son representaciones más bien esquemáticas, mucho uso de la geometría, pocos colores, eh, porque el afán exactamente no creo que fuera estas representaciones naturalistas de los objetos, era más bien dejar ese pensar inserto en los objetos y en los lugares en los que se manifestaron este tipo de gráficas. Bien, pues hasta el momento no hemos recibido más comentarios, pero pues yo quiero agradecerle porque realmente creo que es una investigación muy interesante. Em, Se trata pues de un avance en algo que realmente, como usted lo dice, es algo que está en temas de conversación de la antropología y de la arqueología en este momento, y es cómo hacemos que esas investigaciones y todo ese conocimiento que en muchas ocasiones pues termina apilándose en, en bibliotecas y en informes, pues llegue a las personas y haya una apropiación de ese patrimonio, ¿no? De eso que es investigado, de eso, pues, digamos,
en espacios con un potencial tan alto o sea, en términos investigativos y de como de acumulación del patrimonio, pero también que las personas pues se sienten identificados en ellos y pues haya una apropiación y en cierta medida pues una protección también, ¿no? Que es como lo más importante, porque pues uno cuida lo que siente que le pertenece, ¿no? Entonces, creo que es un avance bastante significativo, particularmente en una zona del país que, como usted lo decía, pues que usted estudió un tiempo en la universidad, pero mm, pasaba todos los días sin saber las cosas que se encuentran allí y que digamos, pues claro, no son, o sea, no son evidentes a la vista, pero que pues ya después uno empieza a ver que es, o sea, que hay toda una serie de riquezas alrededor de los sitios que uno recorre todos los días, ¿no? Entonces yo creo que es un, es un gran avance. Pues yo creo que podemos concluir nuestra primera conferencia. Eh, mm, bueno, creo que hay otra pregunta en este momento. Eh, pero bueno, pues sí, agradecerle de nuevo a Jackson porque pues realmente fue un gran trabajo. Y nada, pues a nuestra audiencia también invitarlos a que todas estas semanas estaremos haciendo las exposiciones de los estímulos de investigación del año 2019 que pues van a darse sobre diferentes temas. Y aquí tenemos la otra pregunta de nuestra audiencia. Nos dicen, ¿hay algún aspecto relevante en la comprensión del tiempo en los niños? En lo que observaste, al fin y al cabo, ¿hay distancia temporal? Sí, Melissa, contesto. exactamente eso, sí, lo pasé por alto y fue algo de bastante eh, curiosidad en el momento en el que se decía al niño que ciertos objetos tenían 2000, 1800, 1500 años de antigüedad y la reacción era pues de asombro total de que esa pieza que tenía tantos años eh, apareciera en escena ante ellos, ¿no? Ujú, Eh, pues lo que trató de hacerse o que en algunos momentos pretendía era como, bueno, eh, fíjate tu edad, ¿cuántos años tiene tu papá? ¿Cuántos años tiene? Bueno, y ir haciendo esa extensión cronológica para que se diera más o menos una magnitud, porque hasta uno mismo a veces pierde también ese sentido de asombro, de pensarse que en realidad pues 2000 años en el territorio es muchísimo, eh, que en realidad ese tipo de cosas se preserven y lleguen hasta manos de uno, eh, es pues, de alto valor, ¿no? Eh, con los niños, pues sí, hubo momentos yo creo que de desfase en los cuales no se tenía tampoco esa conciencia. Y pues también por lo que las temporalidades en cuanto a los desarrollos de los periodos y de la ocupación eh, varían de lugar a lugar. Eh, había que tener pues más o menos una claridad y era que estábamos hablando exactamente de pobladores desde el periodo Herrera. Entonces se les explicaba que en realidad íbamos a pensar y íbamos a retroceder 2000 años, ¿sí? 2000 años. Era lo que se pretendía para que no tampoco se divagara tanto en este tipo pues, de concepción del tiempo y para que exactamente poder ubicar estos periodos de ocupación y que los niños tuvieran un poco más de claridad. Por eso también se pensó en la introducción del material consignar estos tres periodos, ¿sí? Que no fue una ocupación lineal o sea, pues porque aún no se tiene certeza, y que estos grupos pues tuvieron su evolución y tuvieron sus adaptaciones y tuvieron su capacidad de poder adaptarse y de transformar el territorio. Y pues muestra de ello es lo que exactamente se les llegó a mostrar a los niños. ujú. Listo. Eh, Joao Gámez nos hace también una
consulta, una pregunta. Me gustaría saber si existe algún acercamiento al estudio semiótico de los juguetes indígenas. Si pues usted tiene conocimiento de alguno de los, pues Pero, dentro de la relación que hizo. pues en realidad como juguete indígena no tengo ningún referente. Lo que sí he tenido en cuenta es que pues, varios objetos que son los que se conservan aún son figuras votivas, son ajuares funerarios, pues son encontrados en tumbas, los que sobrevivieron al guaquerismo y todo este tipo de cosas. Ese análisis de esos objetos, eh, varios se encuentran en la biblioteca del banco, sí, del Banco Museo de la República. Y sobre todo, pues como digo, no, tampoco es que esté así un conocedor muy profundo de todo este tipo de iconografía, sino que me especialicé exactamente en ciertos elementos que eran pues de mayor afán en el momento. Y pues en la fauna misca, estos objetos, sobre todo eh, los estudios que hace Anne Legast sobre la fauna simbólica son de bastante ayuda para poder llegar a entender, porque igualmente creo que todas las representaciones son similares a lo largo del territorio. Tanto acá como en lo andino se tiene en cuenta eh, cierto uso de los animales y de rasgos específicos de motricidad, haciendo alusión a la motricidad, haciendo alusión a la fuerza, a los espacios donde se habita, donde viven. Entonces, más bien por ese lado es que he estado eh, esculcando y tratando de leer y de investigar por ese tipo de elementos. Eh, no sé, creo que eso es lo que he Ujú. tratado de... Listo. No, muchas gracias, Jason, de nuevo. Pues sí, no, yo creo que ya, entonces podemos dar por concluido nuestro conversatorio. Muchísimas gracias de nuevo por participar. Eh, fue una gran conversación. Eh, y nada, pues de nuevo hacemos la invitación abierta a todas las personas que nos están viendo para que toda esta semana pues estén conectados porque vamos a hacer pues la socialización de los resultados de los estímulos de investigación del año 2019. Eh, y ya, pues muchísimas gracias. Espero que haya sido pues algo interesante para usted también y pues nos veremos muy pronto. Estamos en contacto y sé que va a ser un producto muy interesante para la difusión del patrimonio arqueológico. Vale, muchas gracias y muchas gracias a todos los conectados y pues igualmente que espero que pronto se pueda poner en redes el material. Ujú. Y ya, gracias. Gracias.